Muy bien, chicos, estamos haciendo el currículum vitae junto con la carta de presentación, que son dos documentos importantísimos para poder hacer tratos comerciales, es decir, poder conseguir un empleo o tal vez una beca o una recomendación. Ernesto estaba leyendo y está completado con sus propios datos la primera parte del currículum vitae. Vamos, Ernesto. Ya, gracias, profe. Nombre, Ernesto Fabio Salazar Pilares. Fecha de nacimiento, 2 de noviembre del 2003. DNI, 72749442. Dirección, San Sebastián, urbanización Coviduc, edificio B11. Código postal, 51. Ciudad Cusco, email. Hola, me llamo 1645@gmail.com. Teléfonos 984-989-587. Muy bien. Ahora, ¿qué parte de esto te parece importante o te parece que todo es importante? El nombre para saber a quién se dirige. Muy bien. ¿Y por qué serán estos datos importantes? Porque tú estás dando a conocer quién eres, primeramente. Muy bien. Está dando Que a conocer tengan, quién eres para que te... También el teléfono, por ejemplo, ¿para qué sería? para que te contacten. Excelente. Entonces, todos estos datos permiten un contacto, un primer contacto entre la persona que desea trabajar y el empleador. Acuérdate, la persona que contrata tampoco no sabe quién eres, sabe muy poco de ti, porque en general no te conoce. Entonces, si va a confiar en ti un puesto de trabajo, algo tan importante, debes dar básicamente confianza. Y eso es a través de mostrar, por ejemplo, estos datos, ¿no? Libremente. Continuamos. Sigo leyendo, profe. Ujú. Ok, estudios cursados. Título de bachillerato. No, bueno, ahorita no tengo ningún título. Muy bien, eso quería preguntarte. Dentro de los estudios cursados, tú pondrías que estás estudiando en el Colegio San Gabriel y estás cursando el quinto año de secundaria. Al margen de eso, de repente tienes un documento que acredite que has hecho alguna carrera técnica, computación, informática, programación o Tengo un algo título de parecido. Archicad. Muy bien, Archicad. Entonces dominas ese, ¿cómo se dice? Aplicación. Programa. A ese programa, el Archicad, que básicamente es para arquitectos. Por ende, tengo entendido que alguno de tus familiares es arquitecto y tú le ayudas. Mi padre no biológico es arquitecto. Muy bien. ¿Y tú le ayudas con su trabajo? Sí, ¿O por qué el tema del Archicad? por ambas cosas, porque me gusta y también ayudo. Ya, muy bien. Entonces, podríamos decir que ya tienes básicamente un estudio cursado, que es el dominar un programa llamado Archicad. ¿Dominas el paquete Office? ¿No? Ya sería bueno porque si tú quieres profundizar en el Archicad, básicamente el Office son las herramientas más básicas de esos programas. O sea, es lo mismo, solo que a otro nivel. Pero si no tienes ese conocimiento previo, se te hace más difícil lo otro. Adobe, por ejemplo, para que domines y todo lo demás. A ver, experiencia laboral. ¿Alguna vez has trabajado? Pero no me dices que trabajas con tu papá, Ayudo en con tu algunas padrastro. cosas. Bueno, en sí sí sería en construcción de viviendas y áreas comerciales. ¿Construcción o has hecho diseño, que es diferente? Como construcción. Tú has ido, has lateado, has llevado cemento, has cortado Sí, fierros. para que me enseñe a cómo se hacía como obrero, así. ¿Sí? Sí, así me No te hicieron. creo, ¿en serio? Sí. Genial. Entonces tienes un oficio, tienes experiencia laboral. ¿Cuánto tiempo has estado ahí? A ver, desde los 8 años hasta ahorita que tengo 16, son Mm, 8 años.
Genial. O sea, básicamente tú has ayudado ahí, pero ¿podríamos decir que es un trabajo o una ayuda? Ayuda y trabajo. Ok, Trabajo. continuamos. ¿Manejas algún idioma Inglés, básico, intermedio, avanzado? intermedia, ¿Tienes algún documento que acredite eso? lo perdí. Saca una copia. Esos documentos son importantes en una hoja de vida. Como estás viendo, son básicamente la hoja de vida en sí mismos. Hay dos tipos de currículum. Hay el currículum que es no documentado, que básicamente te piden simplemente quién eres, y en una hojita. Pero hay también el currículum documentado. Por ejemplo, pasas del currículum no documentado, les interesa tu perfil y te piden tu currículum documentado para la siguiente, para la entrevista. Y en la entrevista van a observar tus títulos, maestría, doctorado, o básicamente si tienes algún oficio. Todo eso cuenta en el currículum vitae. Por eso es importante tener la copia de los documentos con el original. Luego, lo que te preguntaba primero, ¿no? Si dominas el paquete Office, lo que me dices es que te dominas un medio informático llamado Architect, ¿no? Continuamos. Sobre las habilidades, hay habilidades cognitivas en tu currículum. Básicamente es, ¿qué clase de profesional eres tú? Si dominas o no dominas tu área. Se da por sentado que un profesional domina su área, tiene conocimiento profundo de su área. Sin embargo, no lo es todo. Eso es una arista, porque estamos viendo que vamos a tener cuatro aristas. La otra arista sería el hecho de trabajar en grupo. Ernesto, ¿te gusta trabajar en grupo? Sí, Ahora, ¿por qué consideras que es de repente mejor o más factible trabajar en grupo que individualmente? porque una idea que tal vez no la planteé y haya otra persona que la tenga y de ahí yo quiera volver a rehacerla, entonces es una ayuda. El combinar ideas, también, bueno, el tener un apoyo. Muy bien, una de las habilidades más importantes en este mundo moderno es poder trabajar en grupo. Entendamos algo, uno puede ser un gran profesional, puede ser exitoso. Sin embargo, si no saben trabajar en grupo, se va a estancar. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque este mundo nos pide, miren, es un mundo globalizado. La pandemia es prueba de eso. La pandemia ha llegado a absolutamente todos los países del mundo. ¿Por qué razón? Porque en cualquier momento cualquier persona viaja a cualquier parte del mundo, porque es un mundo completamente globalizado. Es más, un docente ahorita podría estar dando una cátedra en idioma japonés a estudiantes de japonés acá en el Cusco sin la necesidad de viajar, así como lo estamos haciendo nosotros. Antes era cosa rara para nosotros hablar de estos temas, pero ahora es lo más común y normal del mundo. Por ende, les digo, no sería raro tampoco que una empresa, como está haciendo trabajo remoto, pueda contratar a distintos profesionales de distintas partes y estos profesionales puedan reunirse. Obviamente lo hará en un idioma internacional, que puede ser el inglés o en un futuro el chino, y puedan trabajar juntos a través de sus computadoras, compartir archivos, compartir videos, hacer reuniones y en total generar un producto o un servicio para una empresa que lo esté dando. No sería nada raro. Básicamente yo alguna vez les hablé del teletrabajo, les decía que tenía un pariente el cual trabajaba desde su casa y trabajaba en los horarios que él veía por conveniente y les ponía el ejemplo de Google, que es una empresa que deja que sus trabajadores vayan en cualquier horario a la oficina y las veces que quieran. Tienen que ir una vez al día, nada más. Pueden estar ahí una hora. Simplemente van, pican su tarjeta y se retiran. Si desean, se pueden quedar ahí, si desean, pueden dormir ahí, si desean, pueden comer ahí. La oficina está abierta 24 horas del día. Y hay otras empresas, por ejemplo, como Facebook, que te permiten ir a tu casa y trabajas desde ahí y envías el trabajo hecho. Te dan proyectos. Desarrollas un proyecto.
Pero para desarrollar ese proyecto obviamente tienes que tener otras aristas, o sea, otros integrantes en tu grupo con los cuales vas a trabajar. Por ejemplo, el tema de programación. Y en un colegio, Ernesto, ¿tú crees que en un colegio sea necesario que los docentes, por ejemplo, se lleven bien? Sí, para Listo. compartir sus problemas y tal vez ver una solución a ellos. Excelente. ¿Para qué Sus más deberían alumnos, llevarse bien? todo. Los estudiantes, si ven que se llevan bien los docentes, también podrán llevarse mejor ellos mismos, con un buen ejemplo. Sí, Muy bien. Genial, Ernesto. Esa es la idea del mundo moderno, el hecho de trabajar juntos. A ver, Suwan Lee, Suwan, por ejemplo, tú, Su, eres la prueba viviente de que el mundo está globalizado completamente. Tú vienes de otra parte, de otro continente, básicamente. Y estás viviendo varios años acá. ¿Consideras que el trabajo en grupo se da acá o no se da tanto? Está. Muy bien. ¿Y el trabajo en grupo es beneficioso? ¿Por qué beneficia? Porque podemos trabajar cada uno junto, unido, como responsable de un trabajo. Muy bien. Su, ¿te consideras una persona creativa? Mm, más o menos. Ok. La creatividad también es parte de los requisitos que piden las empresas hoy en día. La creatividad permite que las personas avancen en su vida personal y también en su vida profesional. Su, ¿cómo evidencias que tú eres una persona más o menos creativa? Puede decir de nuevo. Por mi mamá no pude escuchar. Eres creativa. ¿Ya? ¿Cómo? Mm, por buscar hacer los trabajos en un momento que estoy libre. Ejemplo, tocar piano Tocas o piano. hacer tarea. Sí, lo busco los trabajos para hacer un momento libre. Muy bien, eso muestra más tu responsabilidad que tu creatividad, pero el hecho de tocar piano te hace una persona bastante creativa. La música va acompañada de bastante creatividad, al margen de la gran disciplina que se necesita para tocar un instrumento, ¿no? ¿Te gusta hacer obras creativas? Por ejemplo, tus videos, yo vi que editabas videos. ¿Consideras que eso es creativo? Sí, sí me gusta editar video, crear video también. Muy bien, Su. Gracias, Su. Tatiana Vicente. Sí, Tatiana, profe. Tatiana, ¿consideras que el conocimiento, el trabajo en grupo y la creatividad nos permiten avanzar? ¿Tú crees que hay otras cualidades que nos permitan avanzar en nuestras profesiones, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria? Por ejemplo, la tolerancia, porque cuando uno trabaja en equipo tiene que respetar las ideas de los otros. Genial, sí. De hecho, eso es una arista muy importante porque la persona que te va a contratar va a tener que convivir contigo posiblemente 8 horas por día, 5 días a la semana, a veces 6. Y entonces tiene que ser un ambiente bueno, un ambiente llevadero, ¿no? Entonces tiene que ver esas cualidades en ti. De repente no es que no seas un gran profesional a veces que no te contratan, simplemente que ven que no vas a poder encajar en el ambiente que ellos llevan, porque tienes ciertas cualidades o ciertas características que no te lo van a permitir. Entonces, en este mundo moderno, lo que nos piden básicamente como seres humanos es ser bastante versátiles, bastante, ser personas abiertas al cambio. Tatiana, ¿tú consideras que eres la misma estudiante comparándote al año pasado que ahora?
La misma, creo que sí, pero con la diferencia de que ya no estamos todos en la misma clase o conviviendo. Muy bien. ¿Ese hecho ha sido fácil para ti o ha sido algo más difícil de adaptarte? Más difícil, Muy bien. ¿Disfrutas entonces de la compañía de tus compañeros y todo lo demás? sí, ¿Y has aprendido nuevas habilidades? estando en clases virtuales. Exacto. Mm, mm, por ejemplo, usar más la plataforma de sitio web, porque antes no, creo que no sabía usarla. Ya. ¿Has aprendido a usar Web? ¿Qué más has aprendido a usar? Mm, por ejemplo, esta aplicación Cisco Webex, porque no la usábamos. Genial. ¿Has aprendido a usar aplicaciones como Webex, Zoom, Hangouts, que se parecen mucho? Al final del día son muy similares. ¿Qué más has aprendido a usar? Creo que solo esos dos. ¿Y has aprendido a gestionar tu tiempo? Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, antes como que demoraba un poco más haciendo mis tareas y ahora intento hacerlas un poco en menos tiempo para que me alcance para hacer otras cosas. Muy bien. Eh, o sea, te has puesto horarios de trabajo, Mm, Sí, horarios con metas. O sea, tienes que hacer lo que hacías antes, digamos, en 4 o 5 horas, en 2 horas, para que tengas tiempo de hacer otras cosas. ¿Algo así? sí. Te vuelvo a preguntar entonces, Tatiana, ¿eres la misma estudiante que eras hace un año? Creo que no. ¿Cómo has cambiado? Está en la organización. ¿Ya eres una mm, persona más organizada? ¿Qué más? mm, mm, con nuevas metas. Ah, tienes nuevas metas. Muy bien. ¿Me podrías comentar alguna de esas metas? Si se puede, ¿no? Si no, no hay ningún problema. Una, por ejemplo, es terminar el ITNA. ¿Terminar qué? El ITNA. Terminar el IJA. Genial. ¿Qué otra meta te has propuesto? Mm, Superarme cada vez como persona. ¿Tú consideras que la pandemia de repente nos ha obligado a nosotros a superarnos a nosotros mismos? Sí, porque hemos podido aprender cosas nuevas que antes no hacíamos, por ejemplo, usar la tecnología. Muy bien. ¿Y crees que eso va a cambiar un poco la sociedad o seguirá siendo la misma? Sí, sí va a cambiar la sociedad. Hay esperanza de cambio, ¿no? Yo también tengo esa esperanza de que las cosas cambien para bien. Básicamente el usar la tecnología nos ha abierto bastantes puertas. Estamos viendo que sí se pueden llevar cursos virtuales, que sí se aprende a distancia, de un modo remoto, que es más difícil, no vamos a negarlo, pero que es posible y que tenemos tiempo disponible incluso para llevar cursos por internet, ya sea de inglés, francés, computación, etcétera, ¿no? Inscribirnos en cursos de programación, aprender cosas nuevas por nosotros mismos, porque hemos visto que hay infinidad de videos tutoriales en YouTube. Es más, mucha gente ha empezado a poder generar sus propios videos para poder ganar dinero y poder mantener a sus familias. O han aprendido a vender por internet, cosa que antes no hacían, o hacen delivery, etcétera. La pandemia nos está obligando a mutar muchísimo, a cambiar de una manera radical, ¿no? Por eso utilizo el término mutar. Es básicamente evolución social. Nos ha obligado a evolucionar socialmente. Y obviamente dentro de eso nosotros hemos evolucionado individualmente. Te comento, todo eso sucede todo el tiempo en todo ser humano. Y eso es lo que tienes que plasmar acá en tu currículum vitae. Esos cambios, esas nuevas capacidades que adquieres, básicamente se certifican con un papel y ese papel se pone acá en tu currículum vitae. Y eso le dice a la persona
qué clase de profesional, qué clase de persona humana eres. Por ejemplo, si tú me entregas que nunca has hecho absolutamente nada en la vida, obviamente no te puedo dar el trabajo que de repente tú quisieras, pero te puedo dar algún trabajo. En cambio, si tú demuestras ser un profesional idóneo, de repente no solo puede darte un trabajo, sino incluso de repente hacerte una parte indispensable de mi empresa. O por último, mucha gente se ha convertido en empresaria en esta época, ¿no? Ha empezado a vender mascarillas, generar alcohol, etcétera, ¿no? Ahora, Tatiana, tengo una pregunta. ¿Tú tendrías disponibilidad de viajar al mundo entero? Sí, Sí, porque no tienes familia, de acuerdo, o sea, no tienes, no eres madre de familia, ¿no? Tienes familia, pero no eres madre de familia. Entonces, para eso tendrías que tener requisitos como de repente una visa. Tatiana, ¿me escuchas? ¿verdad? Tendrías que tener requisitos como una visa. Sí. Ya, tenemos que entender que hay trabajos que te piden que viajes constantemente. Por ejemplo, hay trabajos como los guías de turismo que constantemente viajan, por no decir diariamente. Entonces, tenemos que tener los requisitos en regla. Por ejemplo, si tú quieres guiar en Chile, tienes que tener el permiso de Chile. Si tú quieres guiar en Perú, tienes que tener el permiso de Perú. Si tú quieres guiar en ambos países, tendrás que tener los dos permisos. Eso por citar un ejemplo. Lo mismo, si eres un piloto de avión, vas a tener que constantemente viajar y quedarte en otras partes del mundo. Eso nos demuestra que el mundo está completamente globalizado. Ahora, ya hemos acabado con el currículum vitae. El currículum vitae básicamente es decir quién eres. Y sobre ese currículum vitae tú vas a tener algo más interesante, que es la carta de presentación. La carta de presentación es decir, ¿quién soy yo y por qué deberías contratarme? ¿Qué ofrezco para tu empresa? ¿Qué cambios puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo generar para tu empresa? Gracias, Tatiana, muy amable. Guillomi, Profe, Guillomi, ¿tú crees que es fácil llamar la atención en un trabajo en el cual va a haber 1.000 o 2.000 personas buscando ese mismo empleo? depende de cómo eres. Depende de cómo eres, o sea, tu personalidad. Pero no estamos hablando de que acabas a mostrar tu personalidad. Acuérdate que estamos en la parte de los papeles, entregar papeles. Eh, Difícil. en ese caso es difícil, ¿no? Y justamente de eso nos habla la carta de presentación. Básicamente nos dice cómo presentarnos a un empleo, por ejemplo. Acá están las diapositivas, las voy a compartir con ustedes. Ahí tienen el material. Guárdenlo, les va a servir bastante. A ver, continuemos. Les he entregado las diapositivas y vamos a ver un video. Este video dura 2 minutos, entonces por favor véanlo, ¿ya? Dura 2 minutos, nos vemos en 2 minutos. Profe, dura 3.
Muy bien, Guillermo, hemos podido ver un poco de qué es la carta de presentación, ¿verdad? Ahora, ¿te parece, Guiomi, si pudieras leer esta carta de presentación y completarla como si tú la estarías redactando? Sí. Carta de presentación. Clasificación. La que responde a un aviso clasificado. La que se envía a posibles empleadores. Características. Concreta, precisa, personalizada, presentación, estilo y contenidos cuidados de fácil lectura. Señalará los puntos más importantes del currículum vitae. ¿Tú por qué crees que dice que es personalizada? Porque contiene la información de cada persona, de Excelente. ¿Y acuerdo a cómo por la qué? persona quiera hacerla ver. Exacto. Eso te correspondería ya al estilo. Pero sí, obviamente, el estilo y la personalización de la carta van de la mano. ¿Por qué dirá precisa y concreta? Porque tiene que tener información eh, precisa, información relevante. Muy bien, la información más importante de quién tú eres, ¿no? Muy bien. Vamos a ver que en la estructura vamos a tener la localidad, los datos del destinatario, debe indicarse el apellido y nombre y cargo del nombre de la empresa. También es válido indicar señor director, gerente. Vamos a tener la referencia indicando al puesto al que se postula. Por ejemplo, acá tenemos un encabezado. ¿Tendrías la bondad de completarlo con los datos de hoy día? Sí, a ver. Ejemplo, Buenos Aires, 18 de junio del 2020. Ya, no sería Buenos Aires. ¿Dónde estamos? Cusco, 18 de junio del 2020. Excelente. ¿Qué clase de profesional quieres ser en el futuro? O, perdón, ¿qué profesión deseas? Medicina. Muy bien. Entonces, en medicina tendríamos 3 lugares donde se puede postular, o 4, yo qué sé. Por ejemplo, uno sería el hospital regional, otro sería el hospital de salud, y otro sería la clínica Pardo, tal vez que es una de las más grandes que hay acá, ¿no? ¿Dónde quisieras postular? Bueno, en Cusco, a la clínica Max Salud o a Salud. Ya, la clínica Matsaluk, entonces. ¿Sabes quién es el gerente? No. Sería bueno que averigües. Uno de los primeros requisitos cuando uno postula en empresa es averiguar quiénes son las personas que la dirigen, cuál es el clima institucional y básicamente cuál es la política de esa empresa. Porque, mira, hay empresas que te pagan muy bien, pero no necesariamente tienen un buen clima, o viceversa. Hay empresas que te pagan muy bien, que hay buen clima, pero no te van a permitir avanzar en tu carrera, te van a estancar. Y así sucesivamente, o sea, una cosa, lo otro, hay que tratar de buscar un equilibrio entre un desarrollo profesional, un desarrollo personal y un buen clima institucional, ¿de acuerdo? Y eso, ¿cómo lo logro? Es averiguando, es la única manera, hablando con personas que hayan trabajado ahí y demás. Ahora, referencia, entonces, ¿cuál sería tu referencia? ¿Qué quieres ser? ¿Médico, médico pediatra, médico cirujano, médico, no sé, cardióloga? Médico rehabilitador. Muy bien. De mi consideración a tal persona, ¿verdad? Ahora, el primer párrafo nos dice que tiene como objetivo despertar el interés del lector. Escúchame, la persona que va a leer tu carta tiene 10.000 cartas más iguales que la tuya. Entonces, tiene que lograr despertar un poco la atención de esa persona. Obviamente, ¿cómo despierto la atención en una carta de presentación siendo una persona considerada con la persona que me está dando la oportunidad de la entrevista?
tal vez siendo un poco más empático, porque acuérdate, quien te va a seleccionar también es un ser humano y tal vez quiera un poco de atención o necesite un poco de atención también de tu parte. Se trata de una frase de presentación que contendrá información relevante, por ejemplo, indicando los antecedentes, el perfil, los conocimientos, el potencial, la formación, los objetivos, y si se ajustan o no a la política de la empresa. A ver, continuamos. ¿Cómo lo podrías decir? Bueno, ya. Me dirijo a usted ya que hace unos días vi el puesto de trabajo que está ofreciendo y antes le digo mis ganas de trabajar en su empresa, ya que sé que es una empresa de renombre y de calidad en el servicio. Ya, ¿te parece si te pongo yo un poquito? Tengo el agrado de dirigirme a usted y antes reiterarle mis ganas de trabajar con ustedes. Soy una persona, me decías. No, ya que sé que su empresa ofrece un servicio de calidad al público, Genial. de renombre. Ujú. ¿Y qué tiene que ver eso con tu perfil? Bueno, ahí estaría diciendo algo que quiero decir, simplemente. Después mencionaría mi perfil. Ya. Bueno, generalmente se hace de otro modo, pero está bien. La idea es que lo hagas, ¿no? Segundo párrafo. Se redacta con la finalidad de describir los puntos fuertes del postulante, informando qué posee experiencia en determinadas áreas o actividades, si encuentra cursando, indicar el año, la carrera, la institución escolar, la universidad, etcétera. Informar por quién es presentada a la empresa, si se cuenta con experiencia laboral, si es conveniente resaltar si posee condiciones, experiencia para realizar el trabajo en equipo. A ver, por favor, léelo primero y luego lo completas. Ya, como joven profesional, no, desde tengo el agrado de dirigirme, ¿no? No, 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 desde el párrafo en el que estamos en el segundo párrafo ya. Ujú. Ya, Léelo y luego lo completas con tus propias expectativas, ideas. ya. Como joven profesional cuento con experiencia en pasantías en empresas de servicios Excel y Master Dynamics. En mi caso, sería, como joven profesional cuento con experiencia en apoyo en la clínica de rehabilitación Más Vida. Muy bien. Ya eso. Y en cuanto a mi información, soy ingeniero industrial UBA, tengo un fluido manejo de inglés y de herramientas informáticas. Me considero proactivo y con capacidad de liderazgo. En mi caso sería, en cuanto a mi formación, soy médico rehabilitador de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, con maestría en el extranjero. Eh, tengo un fluido manejo de, no, bueno, ahora tengo inglés intermedio y tengo un buen trato hacia los pacientes, Muy bien. ya que considero que la medicina es mi vocación. Ok. No sé si sea muy relevante para una clínica, a no ser que sea una clínica extranjera, el hecho del inglés. Yo resaltaría más de repente el hecho de una maestría en el extranjero, como has dicho, o del buen trato. Creo que son cosas más importantes. Acuérdate, hay que ajustarse al perfil al cual uno postula. No sé si la clínica Max Salud atienda mucho extranjeros, Sí, pero de ser necesario, o sea, si obviamente vas a atender a extranjeros, el hecho de que hables uno, dos, tres idiomas creo que suma, pero el hecho de que atiendas a peruanos y que hables inglés, no sé si sume tanto, ¿no? Como, por ejemplo, el buen trato, la calidad de servicio, el hecho de haber llevado una sería el maestría quechua, de ¿no? repente, ¿no? En ese Tercer caso párrafo. sería el quechua, ¿no? Dime, En ese caso dime. sería el quechua, ¿no? ¿Qué? Porque en ese caso sería el quechua, ¿no? Porque en las clínicas hay trato con personas de áreas rurales y ellos hablan quechua.
En la Entonces, crítica en todo caso, ofrecerías un perfil de una persona plurilingüe, ¿cómo se dice el término? políglota. Políglota, ¿no? Inglés, quechua, por ahí que hables aymara, chino, yo qué sé, ¿no? Las cosas, los idiomas que hayas aprendido. Tercer párrafo, vamos. Ya. Posee el propósito de generar continuidad en la relación solicitando a. Entrevista personal a fin de ampliar o clarificar conceptos, informaciones o datos de la presentación y ser ingresado a la base de datos de la empresa a fin de participar en futuras búsquedas. Frase de despedida. Datos del emisor. La firma, aclaración, dirección, teléfono y correo electrónico. Te comento, en mi vida solo 2 veces me han ingresado los datos de una empresa, me han llamado 2 veces nada más en mi vida. En los múltiples puestos de trabajo a los cuales he postulado, me he dado cuenta que las empresas casi nunca tienen una base de datos. Tuve una experiencia que me llamó de Innova Cusco después de haber presentado 3 o 4 años después de haber presentado mi currículum, me llamaron y no me acuerdo la otra empresa, creo que fue la Andina, que sí guarda algo de base de datos. Sí, fue la Andina, justamente para su CPI. Y son de las pocas empresas que te digo que guardan base de datos. Y deberían ser toda empresa debería guardar base de datos de los postulantes, ¿no? Porque un postulante un primer año de repente va con una licenciatura y en un cuarto o quinto año está con 2 maestrías. Entonces, y de repente ya no se va a presentar ese trabajo, pero pueden llamarlo, ¿no? Como empresarios les digo esto, tengan base de datos de las personas con las cuales podrían contar en un futuro. Ustedes que tienen negocios, empresas, ¿no? A ver, continuemos. Adjunto mi currículum. Profe, Adjunto mi currículum. adjunto mi currículum vitae. Una entrevista será el marco adecuado donde pueda profundizar aspectos de mi perfil que resulten de su interés. Esa parte la pondré igual. Sin otro particular, aprovecho esta oportunidad para saludarlo cordialmente. Guión Misoria Castro, teléfono. Tal, Ajá. el email tal, ¿no? Muy bien, Guillermo, gracias. Ha sido un gusto participar contigo. A ver, continuamos. Renato Cama, ¿tienes audífonos? Renato. ¿Por qué? Renato, algunas veces ocurre que, por ejemplo, vas a postular para una beca de doctorado, maestría, vas a postular de repente a una universidad. Entonces hay cartas de recomendación. La carta de presentación te sirve muchísimo. Una bien elaborada, genial. Pero hay algunas veces que tienes mucha suerte y has trabajado de repente con alguien muy importante y ese alguien importante te puede recomendar para un puesto, una beca, una maestría, etcétera, etcétera. Por ejemplo, te comento, en la universidad, en el extranjero, si a mí me recomendaran con una carta de la Facultad de Educación de mi decano, sería bueno, sería positivo, lo podrían de repente tener en cuenta. Si me recomendara el rector de mi universidad, sería mejor, lo tendrían en cuenta. Pero si hubiera tenido la dicha de trabajar con León Trachtenberg en su colegio, la LED, tendría muchos más puntos. ¿Por qué? Porque León Trachtenberg, por ejemplo, es una persona que habla con autoridad del tema educativo en el Perú. Es un pedagogo muy conocido en el Perú y conocido internacionalmente. Entonces, que él te recomiende en mi carrera, que es educación, sería mucho mejor. Si por ahí me podría recomendar Paulo Freire, sería muchísimo mejor, que es una autoridad con más voz en el tema educativo. Y así sucesivamente.
algunas veces tienes esa suerte de que te pueda recomendar a alguien que es pues relevante en el tema laboral al cual tú aspiras. Renato, ¿qué carrera deseas estudiar? Profe, Dime. biología. Biología, muy bien. ¿Qué tipo de biología? ¿Biología marina, biología, Voy a empezar por zoología. zoología? ¿En qué universidad? Un SAC. En la UNSAC. ¿Cuál de los profesores crees que es uno de los más representativos en este tema del UNSAT? En el Profe, no me tema de acuerdo zoología. su nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Conoces alguno? Sí, profe, pero ahorita no me acuerdo su nombre, pero voy a verlo. Muy Yo bien. sepa, el profesor que enseña en la CEPRO también enseña algunos cursos de SAC. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no lo encuentro.